De allí la importancia de conocer, ¿sí? De allí la importancia de conocer la fe en toda su extensión y poder hacer de ella un estilo de vida. De la única manera que un creyente pueda vivir en fe sin conocerla es que se opere en el don de fe como auxiliar por el Espíritu y en una forma ocasional, circunstancial, fortuita. Toda la fe, escuche lo que viene, la salvadora, como fruto, como don, es semejante en naturaleza, pero en grado y operación es diferente. Es decir, la fe es una sola, ¿sí? La fe es parte de la naturaleza de Dios. Y como Dios es uno solo, aunque operan tres dentro de ese ser o de esa, pudiéramos decir, de esa gloria, de esa deidad en la cual hablamos de Dios, sí, la fe es una sola. La fe no es un sexto sentido como parecía verse, no. Es parte de la naturaleza de Dios que está en nosotros y que ha sido colocada en nuestro espíritu nacido de nuevo. Solamente los hombres y las mujeres que han nacido de nuevo tenemos fe. Los que no han nacido de nuevo no portan fe. Motivos para vivir en fe. Desarrollamos este tópico. Es un llamado de Dios. Es decir, ¿por qué vivir en fe, señoras y señores? Porque es un llamado de Dios. Convénzase de eso. ¿Por qué usted debe de vivir en fe? Señoras y señores, porque es un llamado de Dios, así de sencillo. Ahora, el primer llamado que Dios nos hace es el llamado a la salvación, muy importante. El segundo es el llamado a la santidad. Y el tercero, entre otros, es el llamado a vivir en fe. Tres llamados se me están mostrando acá. El primero es a la salvación. Ya nosotros dimos el paso a la salvación, ya nosotros aceptamos esa propuesta, esa proposición de Dios a la salvación. Amén. Amén. Ok, el segundo es a vivir en santidad, ¿correcto? Y el tercero, entre otros, es a vivir en fe. Ahora, ¿cómo vivo en fe si yo no conozco la fe? Es la gran pregunta que nos debemos de hacer cada uno de nosotros. Ahora, en la carta a los hebreos está registrado el vivir en fe como un llamado en forma imperativa y continua. Analicemos el pasaje. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor, oiga lo que dice el texto, el autor y consumador de la fe. ¿Eso está dónde? Hebreos 12, 1. Volvamos al texto. Por tanto, ese por tanto es un conectivo, que lo que quiere decir el escribiente o el escritor es, lo que le voy a decir ahorita es por lo que les acabo de decir. Por tanto, nosotros también, se involucra él, teniendo en derredor, en nuestro entorno, tan grande nube de testigos, que por años a nosotros nos dijeron que esta nube de testigos era el mundo. No tiene nada que ver con el mundo, esto lo explico más adelante. Despojémonos, me llama la atención esto que dice acá el que escribe, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Voy otra vez, despojémonos de todo peso, ya va, y del pecado que nos asedia. Ya va, pero pastor, usted dijo hace rato, comenzando, que el escritor dijo por allá que aunque nos lavemos con lejía, sí, y amontonemos jabón sobre la mancha de nuestro pecado, no podrá ser quitado. Y ahora usted viene aquí y me dice que usted se puede despojar. Sí, porque aquí no estamos hablando del mismo pecado. De aquel es el pecado, la incredulidad, el que vino de origen espiritual, pero que Jesús lo
destruyó, que Jesús lo acabó, como lo registra Juan en la primera epístola, capítulo 3, verso 8, donde dice el texto: el que practica el pecado es del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Deshacer las obras del diablo. Entonces, de las obras del diablo que me dice ahí el texto es el pecado, que era la incredulidad, y las muertes. Pero de estos que me dice aquí son los que me dice entonces Marcos 7, 15, 21, 22 y el 23, los cuales usted debe de leerlos en su casa. Permiso. Ahora, oiga bien, del pecado que nos toca despojarnos aquí es de los pecados sociales y de los pecados morales, que está registrado en varias partes de la Escritura, que nosotros debemos despojarnos, que debemos desechar. Pablo, por el Espíritu, dice: haced morir, en Colosenses 3:5, si mal no recuerdo, haced morir lo terrenal en vosotros, y me enumera una cantidad de malos hábitos, de malos o de errores incorrectos, amorales y antisociales, los cuales nosotros debemos de abandonar. Acá me está diciendo lo mismo: despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es esa carrera que tenemos por delante? La carrera de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquí quiero que analicemos, como dijo un amigo por ahí, cabeza fría, nervios de acero. La palabra autor. Usted ve que esto que tengo aquí en la mano, un lapicero. Este pequeño lapicero, alguien un día lo diseñó, ¿sí? Alguien lo hizo hexagonal como es, ¿sí? Alguien determinó que llevase este color, le colocaron dentro grafito, y aquí tenemos un tipo de lapicero. Me imagino que el que lo fabricó, el que lo diseñó y luego lo fabricó, lo registró, lo patentó. De ahí para acá, este lápiz, pencil, dijeron los gringos, tiene existencia. Antes de que alguien lo hubiese diseñado, ¿sí?, fabricado, este lápiz, ¿existía? ¿Existía? No. Ok, la silla donde usted está sentado, y los que me están mirando por el video, donde usted está sentado, silla, poltrona, el mueble, el medio de comunicación por donde usted me está viendo, antes de existir, ¿existía? No. No, usted sabe que no. Ok, ¿qué le quiero decir? Si Jesús es el autor y consumador de la fe, antes de Jesús venir a la tierra, nadie, absolutamente nadie sobre la tierra tenía fe. Pastor, la pregunta de muchos: ¿y Abraham no es el padre de la fe? Ok, por ahí hay una palabra que muestra a Abraham como el padre de la fe, pero yo quisiera que usted hiciera una retrospectiva en cuanto a estos hombres que manifestaron esa gran confianza en Dios y que hoy en día se les ve como hombres grandes. En el caso de Abraham, atrasito de Abraham tenemos uno llamado Noé, sí, que era de 500 años cuando Dios le dio una palabra. Le dijo que hiciera un arca, que trabajara, que la hiciera en un lugar específico, le dio las medidas, el tamaño exacto, y le dijo que iba a llover sobre la tierra. Nunca, jamás, nunca había llovido sobre la tierra. Dios le dijo que iba a llover y que iba a acabar a la humanidad de ese momento en agua. Iba a llover mucho, mucho. Bueno, ese hombre trabajó por 100 años y le mantuvo a Dios esa palabra, y al cabo de 100 años terminó de hacer el arca. Abraham le sostuvo a Dios una palabra por 25 años, ¿sí? El del arca, Noé, se la sostuvo ¿por cuántos? Por 100. Más atrasito tenemos otro llamado Enoc, del cual dice el que escribe que hay testimonio de que caminó con Dios 365 años y se mantuvo y agradó a Dios. Ahora, mi pregunta es: si Abraham es el padre de la fe, Noé es el abuelo, ¿cómo se llama el otro que dije? No. Enoc es el bisabuelo.
Entonces, no hay tal cosa. Pablo me presenta a Abraham, o presenta a Abraham como un modelo, como tal. Pero cuando vemos el texto sagrado, la fe, escúcheme, es parte de la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios no podía ser colocada sobre ningún ser humano hasta que la naturaleza satánica, diabólica que estaba en nosotros saliera de nosotros. Y esa naturaleza diabólica la pudo sacar de nosotros fue Jesús con su muerte y su resurrección. ¿Alguien puede decir algo? Amén. Ok, Jesús con pacto de sangre, con el derramamiento de su sangre, es el que logra librarnos del pecado, de esa maldición que estaba sobre nosotros, y por causa de ser libre del pecado, entonces la fe vino a hacerse parte de nosotros. Ahora, ¿quién trajo la fe a la tierra? Texto sagrado, Hebreos 12:1. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiere decir que la fe viene a tener existencia sobre la tierra es de Jesús para acá. Pablo me dice que tuvieron esos hombres en el Antiguo Testamento. ¿Qué tuvieron, pastor? Ellos tuvieron obediencia, y esa obediencia se les costó como símil fe. Como fe, no era fe como tal, porque no podían recibir la naturaleza de Dios en su vida, porque el Cordero de Dios que quitaría el pecado, quien me lo anuncia a Jesús como el Cordero de Dios que quitaría el pecado, fue ¿quién? Juan el Bautista. Y luego Juan, el discípulo, el apóstol, me dice que Jesús concretó la obra, que con su acción vicaria destruyó, acabó con el pecado para entregarnos a nosotros ahora la fe, para entregarnos a nosotros el perdón, la libertad del pecado. Como verdad circunstancial, no debemos olvidar que la carta a los hebreos fue escrita a un grupo de judíos que abandonaron el judaísmo por causa del cristianismo y que estaban sufriendo persecución por ser considerados herejes y blasfemos. Se corre el riesgo de que los judíos convertidos al cristianismo vieran dicha persecución como procedencia de Dios en castigo por el abandono de sus creencias y prácticas judías. Quien les escribe la carta les insta a no abandonar la carrera que comenzaron, poniendo su mirada en aquel que fue vituperado, flagelado, condenado y asesinado por su propio pueblo, los judíos, por causa de sus creencias que estaban en contraste con las tradiciones judías. Cabe destacar que aunque esto fue escrito bajo una circunstancia específica, se debe tomar y aceptar como una verdad trascendental en forma imperativa como mandamiento a todo creyente cuya fe y fidelidad a Dios sea puesta a prueba por circunstancias adversas. En este pasaje, el escritor a los hebreos nos insta a todos los cristianos a correr una carrera que se denomina la carrera de la fe, según la hilación del pensamiento, tomando como base el capítulo 11, el que escribe nos visualiza en un gran estadio donde tenemos como espectadores a personajes que corrieron dicha carrera de la fe y que nos dan ánimo, y como espectadores a personajes que corrieron dicha carrera de la fe y que nos dan ánimo y testimonio según sus propias experiencias de que sí se puede correr en fe, porque Dios es fiel a sus promesas. Hay quienes enseñan que esta gran